Queridos amigos, sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 6. Ya estamos llegando a la mitad de las lecciones de este trimestre que están siendo una bendición, ¿no es así? El tema del santuario. Y el tema de esta ocasión es el día de la expiación. Tal vez esta es la solemnidad más importante del Antiguo Testamento. Está con nosotros el pastor Alberto Tin para comentar la lección de esta ocasión. Muchas gracias por estar con nosotros. Con gusto. Vamos a hacer una oración, enseguida vamos a dar continuidad a nuestro bosquejo, por favor. Nuestro Dios y Padre, en este momento que vamos a abrir tu palabra otra vez, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu y que las lecciones de esta semana pueden impactar nuestra vida espiritual y ayudarnos a mantenernos fieles a ti en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermana quería ser médica y se preparó mucho para ese examen. Ella estaba muy ansiosa, muy nerviosa, hasta que finalmente llegó el día de la prueba. Ella estaba realmente decidida a ser una futura médica y se preparó mucho para ello. Después del examen, ella recibió la noticia que la respuesta de esa prueba solo saldría en 2 semanas. Fueron las peores semanas de su vida. Ella se preguntaba, ¿será que aprobé? Ella no comía, no dormía bien, estaba muy ansiosa y contaba los días hasta aquel día que salieron los resultados. Finalmente ese día llegó. Aquella mañana tomó baño, estaba muy ansiosa todavía. No quería acercarse directo a la pizarra porque temía que su nombre no estuviese en aquel lugar. Hasta que finalmente ella, viendo la lista de abajo para arriba, descubrió su nombre encima de aquella raya que separa entre los aprobados y los desaprobados. Y entonces ella contuvo un momento su emoción, pero después gritó, lloró, se emocionó, abrazó a todo el mundo que estaba a su lado y dijo, entré, aprobé, estoy salva. Esa emoción fue una de las mayores emociones que ella ya tuvo. Saben, queridos amigos, un día todos seremos examinados y la gran pregunta es, ¿será que nuestro nombre estará allí en la lista de los salvos? El enfoque de la lección de esta semana es saber lo que realmente acontecía en el día de la expiación en el santuario terrestre y específicamente en relación a los rituales con aquellos dos machos cabríos. Y esto nos ayudará a entender al respecto de la salvación y la eliminación final del pecado. Vamos a entrar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la comprensión, la exploración del texto. El día de la expiación, el famoso, conocido como el Yom Kippur, ¿no es así? ¿Cuál era el significado de ese día? ¿Por qué era tan importante, el momento más importante en la celebración de los judíos? Bueno, el día de la expiación nos encontramos una descripción especialmente en Levítico 16 y también el capítulo 23. Pero aquí en el capítulo 23, el verso 27, hay una explicación muy interesante. Si puedes leer para nosotros, empezando por el 27. Ok, Levítico, ¿no? Sí, Levítico 23, 27, habla de una solemnidad muy importante en este día y el significado. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Adelante. El 28 dice, ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. ¿Y el 29? Porque toda persona que no se afligiere en ese día será cortada de su pueblo. Y la descripción. Exacto. Todavía.
continúa. Pero era quizás la más importante solemnidad del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, porque el pecado era transferido simbolicamente para el santuario y entonces, y esto ocurría por la expiación diaria continua, y entonces había el día de la expiación de la eliminación de los pecados del santuario. Eso quiere decir que el santuario era ensuciado de alguna manera por los pecados. En el sentido espiritual, no literal. Claro. Pero hay una cosa muy interesante, una distinción. El santuario podría ser contaminado por el perdón de los pecados, y esta era la contaminación legal del santuario, el propósito del santuario. Pero había también la profanación ilegal del santuario por la apostasía del pueblo. Y en este caso, el santuario tendría que ser purificado o entonces destruído, porque el pueblo no era más digno de tener el santuario. Esto ocurrió con la apostasía cuando los filisteos tomaron el arca. Ocurrió también después con el cautiverio babilónico y con el ejército romano en el año 70. La destrucción del templo, sí, ¿no? Por la apostasía del pueblo. También es conocido como el día del juicio, sí, la expiación. Por supuesto. ¿Por qué? Porque había un sentido muy serio. Las decisiones finales ocurrían allí. Ahora, hay un punto interesante que era un día onde el destino nacional prácticamente y del individuo y del sacerdocio culminavam. Era el clímax de un proceso. Y normalmente la salvación que ha sido manifestada a lo largo del tiempo culmina en un juicio. Era todo apagón y cuenta nueva, podríamos decir así. Por aquel supuesto. día. Exacto. Ahora, existía un ritual que probablemente es el ritual más importante, la transferencia de la culpa a través de dos machos cabríos. La Biblia dice uno para Azazel y otro para el Señor. En estas dos transferencias, algunos comentaristas dicen que, por ejemplo, ese de Azazel, quiere decir que Azazel también se torna un co-salvador, de alguna manera, de que la expiación también ocurrió con Azazel. ¿Cómo podemos explicar ese asunto? Mira, en primer lugar, tenemos que hacer una distinción. El verso 8 es muy importante. Levíticos 16 ahora, el verso 8. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Mira, si uno es para Jehová y otro también es para Jehová, no hay necesidad de suerte. Los dos son la misma cosa. Pero aquí los dos están en oposición, Jehová y Azazel. Y si vamos a mirar la literatura pseudoepígrafa del Antiguo Testamento, vamos a ver que el libro de Elías y también el Apocalipsis de Abraham, la literatura judía de aquella época, pone siempre consistentemente y sin excepción de lo que yo lo encontré, siempre refiere a Azazel como un ser demoníaco, un demonio del desierto. Y es muy increíble que en uno de esos pasajes de esa literatura habla de la actuación y del aprisionamiento o de la prisión de Azazel exactamente en los mismos términos que el Apocalipsis de Juan habla de la prisión de Lucifer o Satanás durante el milenio. Isso aparece en Apocalipsis capítulo 20. Entonces, ahora, si vamos a leer el verso 10, es una pequeña incógnita, si puedes leer. Mas el macho cabrío sobre el cual cayeses la suerte por Azazel, lo presentará
vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Mira, si vamos a leer Hebreos capítulo 9, el verso 22, aquí tenemos una clave importante para la comprensión de este asunto. El Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mira, aquí dice el texto que el bode o el macho cabrío para Azazel va al desierto o es llevado al desierto Vivo, ¿no? vivo, y su sangre no es hecho ninguna expiación. ¿Cómo entonces se puede hacer reconciliación o expiación por él? Mira, yo creo que en el capítulo aquí hay un doble significado de expiación. Un significado más amplio, en lo cual el mismo día es llamado el día de la expiación. Y todo que ocurre en él es parte del proceso de expiación. Pero en el sentido más específico, la expiación solo podía ocurrir por el derramamiento de sangre. Entonces, en ese sentido, yo no creo. Y hay una otra evidencia que me gustaría de plantear un poquito, que yo creo que es importante. Tú ves el texto, los textos que siguen, hablan allí de los rituales, de los sacrificios, pero cuando tú vas entonces al verso 20, es muy interesante. Por el camino nuevo. No, es Levíticos 16, Okay. 20. Perdón por no aclarar que estamos de vuelta a Levíticos 16, que es el capítulo básico. 16, 9. Sí, el 20. Ok. Levíticos 16, 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, harán traer al macho cabrío vivo. ¿Percebes? Sigue Después de terminar la expiación por el santuario y su ritual. Y entonces el verso 23. Dice, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Y después tú tienes el verso 24. Y lavará luego su cuerpo con el agua en el lugar del santuario. Y después de ponerse sus vestiduras o las vestiduras saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pecado y hará la expiación por sí y por el pueblo. Entonces percebes lo siguiente. Primero ocurre la expiación por el santuario. Después que la expiación del santuario ocurrió, viene el ceremonial del macho cabrío vivo, o sea, del macho cabrío para Azazel. Después que es enviado al desierto, queda vivo ali para morir por su cuenta, y entonces, después de concluido este ceremonial por Azazel, entonces viene la expiación por el sacerdocio y por el pueblo. Entonces es como si fuera un sándwich. El macho cabrío vivo no es parte de la expiación específica del día, por supuesto. Entonces su función no es tanto una función salvífica de salvación, de expiación, pero de retribución. Y nosotros creemos que este es el sentido del texto. Y al final todo el peso, toda la responsabilidad irá para el macho cabrío, para Azazel, ¿no? Que creemos que va a tener su cumplimiento en el milenio, cuando Satanás, el autor del pecado, va a pagar el precio por los pecados, no para la salvación del pueblo, pero como una retribución. Y ese será el final de la historia, la aplicación, que un día Jesús va a salir del lugar santísimo, va a terminar la expiación, hecho está, y aquel día no habrá más posibilidades de elegir la salvación,
porque ya se determinó, ya no hay más oportunidad, ¿no es así? Y entonces allí comienza el milenio y es allí donde se aplica ese body, este macho cabrío que va para el desierto. Es muy interesante que Jesús morreu por los sacrificios todos, incluso del día de expiación. E sua muerte é vicária. Aqueles que lo aceptam não vão necessitar sofrer a angústia da segunda muerte. Pero aqueles que não aceptaram o plano de salvação terão que passar por la angústia semejante a lo que Jesus passou en el Getsemane e en la cruz. Elena de White habla sobre isto. Então, que estejamos com el Senhor, Amén. para não sofrer com el macho cabrío de Azazel. Y será un sufrimiento que no se puede describir. Vamos a pasar a la penúltima parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Existen entonces solo dos lados, no existe un tercer lugar, o estamos con Dios o estamos sin Dios. O tomamos un camino o tomamos otro, no hay nadie que pueda decir estoy en el medio del camino. No habrá perdición, salvación y medio perdición, medio salvación, o estamos o no estamos. Por eso las decisiones que tomamos todos los días nos llevan a qué camino. Si yo me levanto, ¿para qué camino voy? ¿Qué decisión? ¿Dónde está mi mente? Lo que hago está haciendo, contribuyendo para aquel o aquel otro camino. Un día llegará el día del juicio y todas las decisiones que tomamos van a contribuir para posicionar nuestra vida en uno o en otro camino. Que Dios te bendiga para tomar el mejor camino todos los días. Vamos a pasar a la última parte, que es la creatividad. Tal vez la palabra clave al final de esta lección sería la decisión. Dios no decide por nosotros, nosotros tomamos la decisión de aceptar la gracia de Dios, la expiación por nuestros pecados o rechazarla. Por eso todos los días nosotros nos levantamos y tomamos una decisión práctica. ¿Qué les parece si al final de esta lección nosotros nos comprometemos con Dios para poder estar en el grupo que será redimido y no en el grupo que será destruido? Que el día grande de juicio que venga sea un día de júbilo y no un día de humillación. Pero eso tiene que comenzar ahora, hoy, ahí donde estás. Que Dios te ayude a tomar la decisión humildemente de reconocer la necesidad de salvación y aceptarla en tu corazón. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu salvación. Bendice la decisión de colocar nuestra vida en el camino, en las manos de Dios y aceptar la salvación y la grande muerte expiatoria por nuestros pecados. Muchas gracias por ello. Aceptamos de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén.